El primer apartado sobre el riñón va a ser la situación. Los riñones se apoyan sobre la pared abdominal posterior, posteriores al peritoneo, también conocido por ello como órganos retroperitoneales. A la derecha y a la izquierda de la columna vertebral, específicamente desde la T12 hasta la L3. Su forma es comparable a la de una judía o también un frijol. El siguiente apartado son sus dimensiones y su peso. El riñón mide en término medio 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura, 3 centímetros de espesor. Medios de fijación del riñón. La primera va a ser la cápsula perirenal, seguido de lo que es el peritoneo parietal posterior, la fascia de Tolt, fascia renal, específicamente la hoja anterior o fascia de Getora. Entre estas va a haber tejido adiposo. La configuración externa del riñón se va a caracterizar, como podemos ver en la imagen, por una cápsula fibrosa que en este caso se encuentra desprendida, como se puede ver en la imagen. También conocida como cápsula renal, es una membrana transparente y fibrosa que rodea el riñón. A partir de lo que es la línea sagital del cuerpo, podemos encontrar que tiene una estructura medial y una lateral. La medial va a ser conocida como la curvatura medial y la más lateral va a ser conocida como la curvatura lateral. La medial se va a caracterizar por estar asociada a lo que sería el hilio del riñón, recibiendo lo que va a ser el contacto con la conducción de la orina mediante lo que es los uréteres y también recibiendo lo que serían las arterias y venas renales. Vamos a encontrar también en lo que va a ser su configuración externa el polo superior y el polo inferior. El polo superior va a ser una prominencia la cual va a estar asociada también con lo que es la glándula suprarrenal. Configuración interna del riñón. Delimitado por lo que es el color rojo, vamos a encontrar la corteza renal, asociada al ultrafiltrado y a la producción de orina. Delimitado por el color azul, vamos a encontrar lo que es la médula del riñón. Esta va a estar asociada con la conducción de la orina y podemos encontrar delimitado por el color verde lo que van a ser nuestras pirámides renales. Como todas las pirámides vamos a encontrar un vértice. Estos vértices van a desembocar en lo que van a ser conocidos como la papila renal, en un área cribosa. Histológicamente aquí se encontrarían lo que son nuestros conductos de Bellini. Lo que está delimitado por azul o celeste va a ser nuestra pelvis renal. Aquí se van a destacar en contacto con lo que van a ser estas pirámides los cálices menores y los cálices mayores. Estos están asociados a la conducción de la orina antes de llegar a lo que va a ser el uréter. Cáncer de riñón. Cáncer que se forma en los tejidos de los riñones. Hay muchos tipos de cáncer de riñón, como el carcinoma de células renales, el cáncer de las células de transición de la pelvis renal y el tumor de Wills. El carcinoma de células renales es el tipo de cáncer de riñón más común en los adultos. Se forma en el revestimiento de los túbulos diminutos que filtra la sangre en los riñones, de donde se extraen el exceso de líquidos y desechos para evaluarlos por la orina, mientras devuelven a la sangre las sustancias filtradas que el cuerpo necesita. El cáncer de las células de transición de la pelvis renal es un cáncer de riñón que se forma en el centro del riñón, donde se acumula la orina. El tumor de Wills es un tipo de cáncer de riñón que suele presentarse en niños. Esto asociado a defectos congénitos. El uréter emerge del hilio renal y realiza un recorrido casi recto hacia abajo para así poder alcanzar el borde del estrecho superior de la pelvis. Por detrás del uréter se encuentra el músculo ipsoas mayor. En los hombres, los vasos testiculares cruzan por el frente. Lo mismo hacen los vasos ováricos en la mujer. A medida que el uréter discurre sobre el borde del estrecho superior de la pelvis y luego entra, este discurre por el frente de la arteria ilíaca común, justo en el punto en donde ésta se divide en arterias ilíaca externa e ilíaca interna. En ambos sexos, el uréter se extiende hacia abajo y hacia adelante a lo largo de la pared de la pelvis, hacia la vejiga, y discurre medial a las ramas de la arteria ilíaca interna. Algunas patologías que se presentan en el uréter podrían llegar a ser la litiasis uretral, que es una formación y obstrucción por cálculos que migran desde el riñón, en donde se pueden llegar a presentar síntomas como dolor tipo cólico, hematuria, náuseas y vómito. En segundo lugar, tenemos a la estenosis uretral, que es un estrechamiento del uréter que dificulta el flujo de la orina. Este puede llegar a ser congénito o adquirido mediante cirugías, infecciones previas o por cálculos. Los síntomas que puede llegar a presentar son dolor lumbar,
hidronefrosis, infecciones urinarias recurrentes también. En tercer lugar tenemos a la uretritis, que es una inflamación del uréter y que generalmente es secundaria a infecciones urinarias ascendentes. Y los síntomas que puede llegar a presentar son dolor lumbar, disuria, fiebre y tenesmo urinario. En cuarto lugar tenemos a los tumores ureterales que se llegan a producir en el epitelio transicional del uréter y generalmente se asocia al tabaquismo y a la exposición a sustancias químicas. Los síntomas que se pueden llegar a producir son hematuria indolora, dolor lumbar y obstrucción urinaria. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco ubicado en lo que es en la pelvis, detrás de la pubis. Su función principal va a ser almacenar la orina antes de ser expulsada a través de la uretra. Está formada por capas musculares, destacando así el músculo detrusor, que se contrae durante la micción. Su irrigación arterial proviene principalmente de las arterias vesicales superiores e inferiores y ramas de las arterias ilíacas internas. El drenaje venoso sigue un trayecto paralelo hacia el plexo venoso vesical. Anatómicamente la vejiga se relaciona con el triángulo pélvico, una región delimitada por los músculos como el elevador del ano, estructuras óseas del piso pélvico fundamentales para el soporte de órganos pélvicos. Dos patologías comunes de la vejiga son la cistitis, inflamación de la vejiga comúnmente causada por infecciones urinarias, incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de la orina por debilitamiento del suelo pélvico o daño neurológico. Bueno, vamos a hablar de la uretra. ¿La uretra qué es? Es un conjunto fibromuscular que se extiende desde el orificio uretral interno, ubicado en el cuello de la vejiga urinaria, hasta el orificio uretral externo, situado en el glande del pene en los hombres y ventralmente al clítoris en las mujeres. Su función principal es transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo durante la micción. En los hombres, además, la uretra cumple una función reproductora, ya que conduce el semen durante la eyaculación. Como se puede observar en el video, podemos observar el cuerpo cavernoso del pene, posterior a ello el bulbo del pene y por último el fondo del saco vulvar. Continuando con la uretra masculina, a lo largo de su trayecto llega a atravesar la próstata, el plano músculo-facial perineal y el cuerpo esponjoso del pene. Esta se llega a dividir en tres porciones: en uretra prostática, en uretra membranosa y en uretra esponjosa. Esta tiene una dirección casi vertical en el espesor de la próstata, luego se dirige hacia abajo y delante describiendo una ligera curva cóncava anterior situada por debajo de la sínfisis púbica. En la configuración interna de la uretra presenta tres segmentos dilatados y cuatro segmentos estrechos. Los segmentos dilatados corresponden a la porción prostática, a la altura del bulbo del pene y al glande. Y en los segmentos estrechos son el meato urinario, la porción esponjosa, la porción membranosa y el cuello de la vejiga. Continuamos con la uretra femenina. La uretra femenina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva y sigue una dirección ligeramente oblicua hacia abajo y adelante, casi paralela a la vagina, describiendo una ligera curva de concavidad anterior. Esta llega a medir 3 centímetros de longitud y 7 milímetros de diámetro. En la configuración interna de la uretra presenta pliegues longitudinales que desaparecen con su distensión. También se identifican numerosos orificios que terminan en pequeñas depresiones análogas a las de la uretra del hombre. En las relaciones se puede considerar que la uretra femenina presenta dos porciones, una superior o intrapélvica y otra inferior o intraperineal. En la patología presenta la uretritis. ¿Qué es la uretritis? En sí es una inflamación de la uretra causada por bacterias como la Escherichia coli o por una infección de transmisión sexual. En acá hay el dolor o ardor al momento de orinar. También la eliminación de secreciones mucosidades o purulentas.